Hola, soy Arnaldo Uriel Metti, soy asistente de la cátedra y como viste en la presentación del plan de trabajo, esta semana te proponemos avanzar en la última unidad del programa que nos quedaba por desarrollar, que es la unidad 4, referida a los recursos económicos del Estado. En este video vas a encontrar explicaciones adicionales a tus lecturas sobre la bibliografía obligatoria. Este video está basado en el Manual de Derecho Constitucional de Sagüez. Allí tenés indicados el capítulo, el punto y las páginas, y algunas observaciones también en los comentarios a los artículos 4 y 75 de la doctora María Angélica Gelli en su Constitución de la Nación Argentina comentada, que encontrarás como recurso adicional. Específicamente, ahora vamos a hablar de los tres primeros puntos de la unidad, que se refieren específicamente a el derecho constitucional tributario. Cuando nosotros hablamos de derecho constitucional tributario, lo primero que tenemos que hacer referencia es que evidentemente el Estado necesita recursos para dos cuestiones básicas. En primer término, para el cumplimiento de las funciones indelegables del Estado. Es decir, en la Constitución nosotros encontramos que el Estado tiene que cumplir determinadas funciones. Para eso se necesitan recursos económicos. Pero al mismo tiempo, también a través de políticas públicas se pueden cumplir otro tipo de finalidades, y para desarrollarlas a veces se utiliza estos recursos. Básicamente, por ejemplo, determinada característica de los impuestos pueden estar determinados no tanto para recaudar, sino para promover, fomentar o desalentar una determinada actividad, el desarrollo de una determinada región, etc. Cualquiera de estas dos cosas entonces origina gastos, y es necesario que tengamos recursos. Esos recursos están enumerados en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Ese artículo 4 establece lo que la doctrina llama la formación del Tesoro Nacional. ¿Cuáles son los recursos con que el Estado Nacional cuenta para hacer frente a sus funciones y para desarrollar las políticas públicas? En este sentido, el artículo 4 no solamente nos va a enumerar los recursos, sino que al mismo tiempo va a establecer algunos principios constitucionales sobre cómo tienen que ser esos recursos, y básicamente sobre cómo tienen que ser los impuestos y contribuciones. Estos serían los dos contenidos claves del artículo 4, la enumeración de los recursos del Estado Nacional y los principios constitucionales de tributación. En la primera cuestión, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuáles son esos recursos? Decimos entonces que los enumera: derechos de importación y exportación, la venta o locación de tierras de propiedad nacional, las rentas de correos, las demás contribuciones que imponga el Congreso. Y por otra parte, también lo que significa la posibilidad de endeudarse, los empréstitos y operaciones de crédito. Ahora bien, esa enunciación y esa formación del Tesoro Nacional se tiene que complementar con otro tema, que es cómo se distribuyen el poder tributario, el poder de imponer impuestos y contribuciones entre la nación y las provincias, porque somos un Estado federal y por lo tanto hay un Estado nacional con sus funciones y su gobierno, pero también hay estados provinciales, y los dos necesitan recursos. Ahí tenemos que recurrir básicamente al artículo 75 de la Constitución Nacional, el artículo que establece las facultades del Congreso, que determina, a medida que va estableciendo las facultades impositivas del Congreso, cuáles le corresponden a la nación y cuáles están
a las provincias y las concurrentes y las prohibidas, como veremos en su momento. Y en el último capítulo de la Constitución algunos de estos principios se reiteran. Y con respecto a los principios constitucionales de la tributación, además de los que puedan surgir de los artículos 4 y 75, tenemos el artículo 16, el de la igualdad, y el artículo 17, el de la propiedad, del cual vamos a extraer también algunos principios fundamentales en materia de bases constitucionales para la tributación. Tenemos planteadas aquí entonces los tres preguntas o los tres ejes a partir de los cuales vamos a desarrollar el resto del video. ¿Cuáles son los recursos y qué características tienen? ¿Cómo se distribuyen esas facultades entre la nación y la provincia y cómo se coordinan? Y por otra parte, ¿cuáles son los principios constitucionales de la tributación? Estas tres cuestiones además nos permiten visualizar 4 de los artículos fundamentales de este derecho constitucional del poder: el 4, el 16, el 17 y los primeros incisos del 75, además de los otros que menciona Sagüez en el inicio de su capítulo. Vamos entonces a ver la primera pregunta que nos tenemos que responder: ¿cuáles son los recursos que integran el Tesoro Nacional? Lo primero que vamos a arrancar por los menos importantes: rentas provenientes de la explotación de correo. Esto ya en el mismo momento en que se sancionaba la Constitución, Gorostiaga dijo que esto en realidad no era un recurso porque iban a ser más los gastos que significaba en ese momento establecer los correos y las postas que los recursos que se pudieran extraer. Alberdi creía, un poco más optimista, que una vez efectuadas las inversiones necesarias, la renta sería constante. Me parece que la historia le dio un poco más la razón a Gorostiaga que a Alberdi, pero allí está en el artículo 4. Lo que sí también es claro que esto es un recurso del Estado Nacional, pero en ningún momento la Constitución establece ningún tipo de monopolio a favor del Estado. Por lo tanto, son perfectamente viables los correos privados. El segundo recurso que consideramos acá es el de la venta y locación de tierras de propiedad nacional. En 1853 también se consideraba quimérico porque las tierras no valían nada. Después esa situación cambió, pero evidentemente las modalidades de la forma en que el Estado vendió o alquiló las tierras de propiedad nacional dependieron también de otra cuestión, que era las políticas públicas: si iban a favorecer la colonización, si iban a ser solamente una fuente de ingresos. Hoy prácticamente las tierras nacionales no existen porque todo el territorio está provincializado. Quedan sí los parques nacionales y los establecimientos de utilidad nacional. Esto lo tenemos que compatibilizar con lo que establece el artículo 75 en su inciso 5, que dice que es facultad del Congreso la de disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Y la otra cuestión que es importante marcar acá es que tenemos que tener en cuenta una interpretación amplia, en el sentido de que cuando el artículo 4 y el artículo 75 inciso 5 hablan de tierras, tenemos que entender por todo bien de propiedad estatal, y que por lo tanto esa venta puede ser un recurso, sea cual sea el bien, y debe ser dispuesta por el Congreso de la Nación. Vamos ahora a los recursos más significativos. El primero de ellos que vamos a considerar, para dejar por último a los impuestos, es el de empréstito y operaciones de crédito. Es decir, una manera de obtener recursos es la deuda, endeudarse, pedir prestado para cumplir las finalidades o los propósitos que se quieran. Todo esto está de alguna manera reglamentado hoy por la ley 24.156, y allí
se diferencia lo que es el crédito público del empréstito de la deuda pública. El crédito es la capacidad que el Estado tiene para endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento. Es esa capacidad que el Estado puede tener o puede no tener si, por ejemplo, nadie le quiere prestar. El empréstito es la operación crediticia concreta mediante la cual el Estado obtiene el préstamo. Es decir, el empréstito es en definitiva un contrato de naturaleza administrativa por el cual el Estado recibe determinada cantidad de dinero y se compromete a devolverlo en un determinado plazo y pagando determinados intereses, o lo que es habitual hoy, a través de la emisión de bonos, etc. Y finalmente, la deuda concretamente es la obligación contraída por ese empréstito y en virtud del uso de la capacidad de endeudarse, que es el crédito. Nosotros podemos diferenciar entre deuda interna y deuda externa. El criterio para diferenciarla no es quién es el acreedor, sino dónde se puede exigir su pago. Si el pago se puede exigir dentro del territorio nacional y ante los tribunales del territorio nacional, es deuda interna. Si se puede exigir fuera del territorio nacional, es deuda externa. De la misma manera, también podemos diferenciar la deuda directa de la indirecta. Permiso. La deuda directa es aquella que contrae la administración central como deudor principal, y la deuda indirecta es aquella que contrae cualquier otra persona, pero que tiene el aval o la fianza o garantía del Estado Nacional, como podría ser, por ejemplo, de una empresa estatal o de una provincia. A partir de allí, este recurso del artículo 4 lo tenemos que compatibilizar con lo que dice el artículo 75 en su inciso cuarto, que establece que es facultad del Congreso la de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Y por otra parte, el artículo séptimo, el inciso séptimo del artículo 75 dice que es facultad del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Es decir, que la Constitución le da al Congreso la facultad de contraer la deuda y también de arreglar su pago. Como decíamos, esta ley 24.156 de alguna manera es la que reglamenta ese inciso séptimo y establece los procedimientos que además hoy por hoy están básicamente en manos del Poder Ejecutivo. Es decir, las operaciones de deuda han tomado modalidades y montos que hacen que un órgano colegiado como el Congreso esté muy dificultoso de poder cumplir la totalidad de los procedimientos que implica las facultades constitucionales que eso se le da. Para algunos, aquí estamos frente a un desuetudo constitucional, en donde la práctica constitucional ha establecido una norma diferente. Para otros, estamos lisa y llanamente ante un incumplimiento de la Constitución Nacional, y la inmensa mayoría de la doctrina considera que en realidad el Congreso ha reglamentado esa facultad delegándola en el Poder Ejecutivo, y que cumple además con las funciones constitucionales cuando en el momento de aprobar la ley de presupuestos establece los montos que se van a destinar al pago de la deuda externa. En materia de contraer deuda, una cuestión que en su momento se discutió es lo que en la década del 80 se llamó el ahorro forzoso, es decir, una ley del Congreso por la cual se estableció una especie de empréstito obligatorio, en el cual a la gente se le hizo prestarle plata forzada, se le retuvo dinero y con la idea de devolverlo después con intereses que a la larga las tasas fueron muy inferiores a las del mercado.
¿Era esto constitucional o no era constitucional? Algunos dicen que sí, porque si el Congreso está facultado a establecer impuestos, bien puede establecer lo menos, es decir, si puede lo más, puede lo menos, y entonces puede establecer un impuesto que se vaya a devolver. Otros consideran que no, que es inconstitucional, porque el empréstito por naturaleza es voluntario y no podemos hablar de un empréstito forzoso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la constitución de la ley que estableció el ahorro forzoso, estableciendo que era una especie particular de impuesto que iba a ser parcialmente devuelto por el Estado. Los empréstitos entonces y las operaciones de crédito son uno de los recursos importantes del Estado. El otro recurso que tiene el Estado son los tributos. Los tributos tienen, además es decir, impuestos, tasas, contribuciones. Una palabra amplia, la de tributos, que incluye estas tres categorías. Tienen una función adicional a la mera de obtener recursos, que es la regulación de la economía, a través de los recursos, de los impuestos de importación, de exportación, de si gravamos más el consumo, si gravamos más el capital, etcétera. Regulamos la economía y establecemos políticas públicas según los objetivos de cada gobierno. Dentro de la idea de tributos, entonces, tenemos el impuesto, la tasa y la contribución. ¿De qué hablamos cuando hablamos de impuestos? Es el tributo exigido por el Estado para atender gastos indeterminados, indivisibles o que no se pueden prorratear entre los contribuyentes. Es decir, que comúnmente no tienen una afectación especial, ingresan a rentas generales y el beneficio para el contribuyente es solo indirecto. Yo pago mis impuestos y bueno, es cierto, tengo un ejército que me defiende, o tengo un hospital que si lo necesito me brinda salud, o me asfalta o circulo por una ruta que se construyó con esos recursos. Pero es indirecto. Tradicionalmente, en materia de impuestos, tenemos que diferenciar los impuestos directos de los indirectos. En realidad, esta es una clasificación que sigue teniendo importancia en el derecho constitucional, pero ya está mucho más cuestionada en el ámbito específicamente tributario. Pero nosotros tenemos que seguir haciéndola porque es importante, como vamos a ver al momento de determinar qué facultades tiene el Estado Nacional y qué facultades tiene la provincia. Los impuestos directos son aquellos impuestos que gravan una manifestación inmediata de la riqueza. Graban los inmuebles que una persona tiene, las ganancias que una persona tiene, los honorarios que alguien cobra, los sueldos que le pagan, y en general recaen sobre quien efectivamente los paga. No son trasladables. Impuestos típicos de estos en el nivel nacional: el impuesto a las ganancias. A nivel provincial, el impuesto inmobiliario o el impuesto al automotor. Los impuestos indirectos, en cambio, son aquellos impuestos que gravan una manifestación mediata de la riqueza. Por ejemplo, lo que yo consumo. Eso está determinado por mi riqueza, pero no gravan directamente los bienes o los sueldos, sino cómo yo manifiesto esos ingresos que tengo a través del consumo. Y generalmente son impuestos que son trasladables, es decir, que el que los paga los puede trasladar para que en definitiva los soporte el último eslabón de la cadena, el consumidor final. El ejemplo típico de estos impuestos es el IVA, el impuesto al valor agregado. También los impuestos sobre los combustibles, o sobre las bebidas gaseosas, o sobre los cigarrillos, etc. A su vez, estos impuestos indirectos pueden ser internos o externos. El IVA es un impuesto indirecto interno. Los derechos de importación y exportación
son los impuestos indirectos externos. Ahora bien, vamos a volver sobre los derechos de importación y exportación, pero antes vamos a terminar la diferenciación de las tres categorías de tributos. Ya vimos los impuestos, vimos que esos impuestos se pueden clasificar en directos o indirectos y que a su vez los indirectos se pueden clasificar en internos y externos. Las tasas son el tributo que exige el Estado como precio de un servicio concreto que está prestando. Es decir, que cubren el costo de un determinado servicio brindado. En nuestro caso es más fácil pensar en tasas en el nivel municipal. Por ejemplo, la tasa por servicios urbanos. Me brindan un servicio de alumbrado, de barrido, de limpieza, me cobran. Me brindan el agua corriente, me cobran de acuerdo con lo que yo consuma de agua corriente. Es decir, esos son servicios que brinda el Estado y el precio los paga a través de una tasa. Cuando me cobran a veces un impuesto de sellos para poder hacer un trámite, a veces eso es una tasa con la cual yo estoy pagando el mantenimiento de la estructura para que me puedan brindar ese servicio, por ejemplo, para sacar el pasaporte. Y finalmente tenemos las contribuciones especiales, que es el tributo exigido por el Estado para compensar el beneficio o la ventaja patrimonial presente o futura que le ha sido generada al contribuyente en virtud de alguna obra o de un servicio especial realizado por aquel. Por ejemplo, asfaltan una calle, me cobran el precio de esa obra como una contribución especial. Los impuestos y las demás contribuciones que están previstas entonces en el artículo 4 incluyen los impuestos, las tasas y las contribuciones. Una particular referencia hay que hacer a las rentas aduaneras, a los derechos de importación y exportación. Es decir, a lo que se cobra en la aduana a un producto que se quiere importar a la Argentina o un producto que se quiere exportar de la Argentina. Evidentemente, siempre que la Constitución habla de recursos, empieza por los derechos aduaneros. Y esto tiene que ver simplemente por una cuestión histórica, de cuándo fue sancionada la Constitución, y que durante el siglo XIX fueron el principal recurso del Estado Nacional, sin duda. Y esa importancia se refleja en el articulado de la Constitución Nacional, aunque hoy en la realidad, como veremos un poco más adelante, esa importancia ya no exista. Estos derechos de importación y exportación, entonces, son tarifas que tiene que imponer el Congreso. Si vamos al inciso primero del artículo 75, leemos que es facultad del Congreso legislar en materia aduanera, y dice establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en todo el país. Es decir, el principio de uniformidad. Las mismas tarifas iguales en todo el país, las mismas evaluaciones o valuaciones de los productos para todo el país. Esto implica una pregunta sobre las zonas francas o zonas de promoción que pagan menos derechos aduaneros. Pensemos, por ejemplo, el régimen de promoción de la provincia de Tierra del Fuego. Para Sagüez, esto es un ejemplo de desuetudo o de costumbre derogatoria, por cuanto la prohibición de tarifas diferenciales es muy clara en la Constitución Nacional, pero también es claro que ha perdido vigencia en la realidad. Bien, sabiendo entonces cuáles son los recursos con los que cuenta el Estado Nacional, nos tenemos que empezar a preguntar ahora cómo se distribuye el poder tributario entre el Estado federal y las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desde la sanción de la reforma del 94 tiene un régimen particular de autonomía que en materia de
distribución de los fondos es prácticamente equiparable a el resto de las provincias. Y acá tenemos que mirar que podemos, de la lectura de los incisos 1 y 2 del artículo 75 y de los artículos concordantes con él, surge que hay facultades exclusivas de la nación, facultades exclusivas de las provincias. Hay facultades que le están prohibidas en materia tributaria a la nación o a las provincias. Y hay facultades concurrentes, es decir, hay ciertos impuestos que los pueden establecer tanto la nación como las provincias. Si nosotros miramos, nos encontramos que lo más claro que establece la Constitución es que los derechos de importación y de exportación son exclusivos del Estado Nacional. Solo el Estado Nacional puede tener aduanas. No hay aduanas provinciales. Las únicas aduanas que hay en el país son nacionales. Y solo el Congreso Nacional puede establecer derechos de importación y exportación. En consonancia con eso, los derechos de importación y exportación son facultades prohibidas a las provincias. También están prohibidos a las provincias, pero también a la nación, los derechos de tránsito. Es decir, cobrar por el solo hecho de que un producto circule de una provincia a la otra. Y eso es algo que se le prohíbe tanto al Estado Nacional como al Estado Provincial, y es el tema del segundo tramo de esta clase y del trabajo práctico. Por eso lo dejamos para desarrollarlo más adelante. También están prohibidos a las provincias los derechos de tonelaje, es decir, cobrarle impuestos a los barcos que ingresen al puerto por la capacidad de su bodega. Y nos queda mirar la cuestión del resto de los impuestos, porque hasta ahora solamente hemos hablado de los derechos de importación y exportación, es decir, de los impuestos internos, indirectos externos, impuestos indirectos externos. ¿Qué pasa con los impuestos indirectos internos? Son facultad concurrente del Estado Nacional y de las provincias. Es decir, tanto el Estado Nacional como las provincias pueden crear impuestos indirectos internos. Ya vamos a ver en el siguiente momento qué pasa o cómo se coordina esto para que no haya una doble imposición. Pero una doble imposición, como también veremos en el trabajo práctico, en el análisis de los casos, que puede ser inconveniente desde el punto de vista económico, pero la Corte Suprema tiene dicha que no es inconstitucional. Si hay una ley nacional que establece un impuesto indirecto interno y una provincia establece el mismo. ¿Qué pasa con los impuestos directos? En principio, los impuestos directos aparecen como facultades exclusivas de las provincias, si no se dan determinadas condiciones. Porque la nación lo tiene solamente si se dan determinadas circunstancias. Si leemos el inciso 2 del artículo 75, el Congreso Nacional puede imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, y siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan. Si no se dan estas condiciones, la nación no puede establecer impuestos directos, y sí las provincias, que no están sometidas a ninguna condición. Ahora, si repasamos cuáles son estos requisitos: plazo determinado, pero que no implica que no se pueda renovar. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias se estableció en la década de 1930 como un impuesto transitorio, y desde ahí en adelante se ha venido renovando y ya va a cumplir prácticamente 100 años, pero cada tanto se lo renueva. Segundo,
proporcionalmente iguales en todo el territorio, el principio de igualdad, que sí es, pero que también afecta a todos los impuestos, y siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exigen. Una fórmula tan amplia como bien general del Estado también nos podría permitir afirmar, y no sería del todo un error, que los impuestos directos también son una facultad concurrente. Porque es raro que no podamos pensar una circunstancia donde esto se dé. Esto en cuanto a la distribución de los poderes del Estado. Ahora bien, surge un problema, es decir, la doble imposición no está prohibida, pero evidentemente es económicamente muy poco aconsejable que la nación y las provincias dupliquen y cada una cobre un impuesto similar. No solamente por el monto que eso significa, sino porque también implica una doble gasto en estructura, etc. También hemos visto que las facultades concurrentes de nación y provincia son muy amplias, porque salvo los impuestos de exportación, todos los demás en definitiva son concurrentes. La solución a este problema se ha ido buscando a partir de la idea de la coparticipación federal de impuestos. Es decir, como existen facultades concurrentes en materia tributaria, ha sido necesario pensar o encauzar el problema para ver cómo lo coordinamos de una manera que sea económicamente viable. La respuesta histórica que se ha buscado desde 1934 con una ley que luego se constitucionalizó con la reforma de 1994 ha sido la idea de la coparticipación federal de impuestos. ¿Qué es la coparticipación federal de impuestos? El esquema básico de la coparticipación significa que la que recauda es la nación. La nación recauda aquellos tributos que en principio son concurrentes entre la nación y la provincia. Y por lo tanto no hay dos impuestos, hay uno solo, nacional. Pero esta recaudación que hace la nación de los tributos que le corresponden a ella y a las provincias, luego se complementa con la posterior distribución de lo que percibió, dándole a las provincias lo que le corresponde según determinados porcentajes. Es decir, recauda la nación, posteriormente distribuye. Y las provincias asumen la obligación de que no van a crear impuestos análogos a los coparticipados. Y de esta manera se logra la solución del problema, por lo menos teóricamente. Cuando hablamos de la coparticipación, tenemos que, y desde el punto de vista constitucional, tenemos que preguntarnos tres cosas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué repartimos? ¿Cuáles son los impuestos que hay que repartir? ¿Cuál es la masa coparticipable? Masa coparticipable es el concepto técnico específico para hacer referencia a aquellos impuestos que tienen que ser repartidos entre nación y provincia, que recauda nación y que luego los reparte con las provincias. La segunda pregunta es ¿entre quiénes los vamos a repartir? ¿Cómo los vamos a repartir? Y entonces ahí tenemos que diferenciar los conceptos de coparticipación primaria y coparticipación secundaria. Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿y con qué instrumento tomamos estas decisiones? Y ahí aparece en la Constitución Nacional, luego de la reforma del 94, la ley convenio de coparticipación que tiene características muy particulares. Vamos a ver cada una de estas tres preguntas. ¿Qué repartimos? Lo primero que tenemos que pensar es, miremos un poquitito para saber de qué estamos hablando. Esto no es para que ustedes se lo aprendan, pero sí como para entender el fenómeno. Si nosotros miramos
los recursos del Estado Nacional en el año 2018 sin tomar la deuda pública, vamos a tener que los impuestos eran el 62%, los impuestos que no quedan incluidos en las otras dos categorías. Los impuestos eran el 62%. Los recursos aduaneros, los derechos de importación y exportación y algún otro tasa que se cobra por allí, no llegaba al 7%. Y la seguridad social era un tercio, 31,5%. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad social? De los aportes patronales y de los aportes de los trabajadores, básicamente de jubilación. Que en realidad técnicamente podríamos llamarlos impuestos, pero tienen una asignación específica. Van al ANSES para el pago de jubilaciones. Si miramos este 62% de impuestos, nos encontramos que el 80% viene de dos impuestos. En la Argentina hay cualquier cantidad de impuestos, pero hay dos que importan mucho. El IVA, que es prácticamente la mitad de la recaudación, 48%, y el impuesto a las ganancias, que es el 31,57%. Es decir, el 80% IVA y ganancias. Vamos a ver que estos dos impuestos son impuestos coparticipables. El tercero, con el 10%, el impuesto a las cuentas corrientes, el llamado impuesto al cheque. Y después los combustibles, la infinidad de impuestos internos, otros, etc. Ahora, estos son los impuestos que está cobrando el Estado. ¿Cuál de esos tiene que repartir? Esto surge claramente del artículo 75, inciso 2 y 3, porque cuando en el artículo 2, en el inciso 2, se habla de los impuestos indirectos y directos, se establece que las contribuciones previstas en ese inciso son coparticipables, pero con una excepción: la parte o el total que tenga asignaciones específicas, que tengan una asignación específica, que sea un impuesto que no va a rentas generales, sino que tiene un destino concreto y determinado. Y eso se ratifica en el inciso 3 del artículo 75, cuando se dice que corresponde al Congreso establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Es decir, que la asignación específica, que significa quitar de la coparticipación un impuesto o parte de un impuesto, es facultad del Congreso Nacional, pero por tiempo determinado, lo cual no implica que después eso no se pueda renovar, y con una mayoría especial, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Qué impuestos no se coparticipan? Los derechos de importación y exportación, porque surge de la Constitución Nacional. Los que se coparticipan son los del inciso 2 y los impuestos aduaneros están en el inciso 1. Y tampoco se coparticipan los que tienen una asignación específica. Por ejemplo, el tercer impuesto en importancia que vimos, el de los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, no se coparticipa porque tiene una asignación específica, 100% al ANSES, para financiación de las jubilaciones. El impuesto que se cobra a los combustibles tampoco, porque tiene asignación específica, parte va al FONAVI, parte al ANSES, parte a los subsidios al transporte público. El monotributo tampoco, porque el monotributo tiene un componente que es previsional y que por lo tanto no se coparticipa, y el 70% impositivo va al ANSES y el resto a las provincias. O el impuesto a las entradas de cine que van al Fondo de Fomento Cinematográfico, etc. Nuevamente, esto no es para que ustedes se lo estudien, sino como para que entiendan el proceso. ¿Qué es lo que coparticipamos en general? Todo el impuesto a las ganancias, todo lo que la nación recauda por impuesto a las ganancias lo reparte con las provincias, el 89% del IVA,
porque el 11% del IVA tiene una asignación especial destinada al ANSES, y después toda otra serie de impuestos internos coparticipables, al tabaco, a las bebidas, a transferencia de bienes, a las apuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos el grueso de lo que a nosotros nos interesa mirar, ¿no? Ganancias y el 89% del IVA. Eso es la masa coparticipable, eso es lo que vamos a repartir. ¿Cómo lo vamos a repartir? ¿Entre quiénes? En este gráfico que ustedes están viendo ahí, tienen la torta del reparto, establecida por la ley 23.548, con algunas otras modificaciones, una ley del año 1989. Y acá es donde le decíamos que tenemos que diferenciar la coparticipación primaria de la coparticipación secundaria. La coparticipación primaria es determinar con qué porcentaje se queda la nación y con qué porcentaje se quedan las provincias. Acá tenemos 37,89% se queda la nación, 56,66% se reparte entre las provincias. La coparticipación primaria entonces es el porcentaje de distribución entre nación y el conjunto de las provincias. Es partir la torta en dos. Ustedes me dirán, yo estoy viendo otras cosas. Sí. Primero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en realidad esto se lo tendríamos que sumar del lado de las provincias, pero no es una provincia, por lo tanto se fija aparte. Y sobre todo porque cuando se sancionó la ley, la ciudad no era autónoma. Esto después se ha tenido que modificar después del 94. Lo mismo Tierra del Fuego, que en la ley esta todavía no era provincia, por eso hay ahí aparte. Y finalmente los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que es una suma que se deja determinada para que el Tesoro pueda, o sea, el Estado Nacional pueda darle ayudas especiales por emergencias a las provincias. Pero en definitiva, acá nosotros tendríamos que sumar el 3,75 de Cava y el 0,70 de Tierra del Fuego a la parte de las provincias. Ahora, una vez que determinamos eso, tenemos que determinar cómo repartimos entre las provincias. Y a eso es a lo que llamamos coparticipación secundaria. La coparticipación secundaria son los porcentajes de distribución entre cada provincia de la masa coparticipable asignada a las provincias en su conjunto. De ese 56,66, ¿cuánto le vamos a dar a Buenos Aires? ¿Qué porcentaje va para Buenos Aires? ¿Qué porcentaje va para Córdoba? ¿Qué porcentaje va para Santa Fe? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque obviamente no todas las provincias reciben lo mismo, porque no generan, no tienen el mismo poder tributario. Recuerden que estamos recaudando, la nación recauda los impuestos de la nación y de las provincias, y tampoco tienen las mismas necesidades o la misma población. El instrumento por el cual esto tendría que determinarse es la ley convenio. La ley convenio está detalladamente reglamentada en la Constitución Nacional en el inciso 2, en varios párrafos del inciso 2 de la Constitución Nacional. Quizá la institución más minuciosamente reglamentada de toda la reforma del 94, tan minuciosamente reglamentada y con tantas exigencias que al día de hoy, 25 años después de sancionada la reforma del 94, esta ley convenio no se ha sancionado. Y por eso yo les seguía mostrando la vieja ley del 89. Las exigencias formales es una ley que es una ley convenio. Por eso tiene que partir de un acuerdo entre la nación y las provincias. Es decir, el proyecto de ley es un acuerdo entre la nación y las provincias, que se tiene que presentar en el Senado como Cámara de Origen, por el peso que allí tienen las provincias, y que tiene que ser sancionada con los 2/3 de los votos de la totalidad de cada Cámara, y luego ser aprobada por cada provincia. No puede ser modificada unilateralmente por la nación, porque es una ley convenio, y no puede ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Esto en cuanto a las formas. Fíjense, terriblemente exigentes, y quizá, si bien esto garantiza un federalismo de recursos importante, también quizá ha sido la causa por la cual no se ha podido dictar hasta ahora.
Y en cuanto al contenido, la Constitución establece que la remisión de los fondos tiene que ser automática, no depender de la decisión de nadie, que tiene que establecerse en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada uno, y que tiene que respetarse la equidad, solidaridad y dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. El último aspecto que tenemos que considerar es lo que el programa llama en el punto 3 bases constitucionales de la tributación, y que podríamos llamar también principios constitucionales en materia tributaria. Los principios que nosotros vamos a mencionar, que son los que les menciona el programa, son básicamente 4. El primer principio es el principio de legalidad. Los tributos deben emanar de una ley formal del Congreso. Por eso las facultades las encontramos dentro de las atribuciones del Congreso, por eso lo dice el artículo 4, lo repite el artículo 17, lo repite el artículo 19, es decir, es un principio que es absoluto. No admite excepción alguna y alcanza tanto a la creación del impuesto, tasa o contribución, como a la modificación de los elementos esenciales que lo componen: el hecho imponible, la alícuota, la base del cálculo, los sujetos alcanzados o los sujetos exentos. La competencia del Congreso entonces es exclusiva en esta materia y no puede ser ejercida por ninguno de los otros dos poderes, ni siquiera en situaciones de emergencia, consideran algunos autores. Otros, como por ejemplo Sagüez, dicen que en situación de emergencia y a través de una delegación legislativa del artículo 76 podría el Poder Ejecutivo hacerlo. Lo que sí queda clarísimo, porque está expresamente previsto en la Constitución, es que no lo puede hacer el Poder Ejecutivo usando un decreto de necesidad y urgencia, porque la prohibición es expresa. Y por otra parte, también sabemos que la Cámara de Diputados es la Cámara origen en las leyes que establecen impuestos. El segundo principio es el principio de igualdad, que surge del artículo 16, entre otros, y que establece que la igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas. Ello supone que hay que gravar de forma similar a quienes se encuentran en las mismas condiciones y tratar distinto a los que no estén en igual nivel. Tratar en forma similar a quienes están en similar situación y tratar distinto a quienes están en distinta situación. La ley es la que puede contemplar en forma distinta situaciones que el legislador considere diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni responda a un propósito de hostilidad hacia una persona o a un determinado grupo de personas, o al revés, implique un indebido favor o privilegio personal o de grupo. Esta igualdad se puede concretar a través de 3 modalidades. Una sería la uniformidad. Todos los contribuyentes de cada categoría, que están en una misma categoría, soportan el mismo gravamen. Se viola el artículo 16 si el impuesto requiere a unos lo que no requiere a otros. También respeta la igualdad la idea de proporcionalidad, es decir, cada habitante debe contribuir en relación con la cuantía de la base patrimonial o de la renta que se toma en cuenta. No una proporción aritmética de dividir entre cantidad de personas, sino establecer un porcentaje. El 10% sobre una determinada base. Eso va a significar que no todos vamos a pagar lo mismo, pero sí que todos vamos a estar pagando en la misma proporción. Si hay que pagar el 1% sobre el valor de un bien, obviamente el que tenga un bien más caro va a pagar más dinero que el que tenga un bien más barato, pero la proporción es la misma y ahí se estaría respetando el principio de igualdad. Se ha discutido si la idea de progresividad
es respetuosa del principio de igualdad. Un impuesto progresivo es un impuesto en el cual la alícuota, el porcentaje, aumenta a medida que va aumentando la riqueza o la base imponible. Y entonces, por ejemplo, el que tiene ganancias hasta 10.000 pesos paga un 1% y el que tiene ganancias de más de 1.000.000 de pesos paga el 5%. Es decir, acá tampoco se mantiene la proporcionalidad. A eso llamamos progresividad y responde a la idea de que los que más tienen que hacer un mayor esfuerzo. En general, la doctrina considera que la progresividad también respeta el principio de igualdad porque es una modalidad de la proporcionalidad de acuerdo con categorías de contribuyentes determinadas por la cuantía económica de cada categoría, pero al establecer las categorías ahí se estaría respetando el principio de igualdad. Dentro de la categoría todos estarían pagando el mismo porcentaje. El tercer principio que aparece allí es el de no confiscatoriedad. Los tributos no pueden absorber una parte tan sustancial que implique privar del derecho de propiedad a la persona. Esto es materia de interpretación. En general hay una pauta establecida jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia que establece que sería confiscatorio todo impuesto que exceda del 33% del valor de los bienes gravados o de las rentas de dichos bienes. Acá hay una excepción importante: los derechos de importación, que los invito a que lean el análisis que hace Sagüez sobre por qué la idea de no confiscatoriedad no se aplica a los derechos de importación y si correspondería también o no, la pregunta que les dejo, los de exportación. Y el último principio es el principio de generalidad. Los principios deben gravar a todos los que se encuentran en las condiciones que la ley determina. El principio no excluye que podamos eximir a algunos contribuyentes en virtud de determinados hechos o circunstancias, pero lo que nunca puede hacerse es gravar a una parte de la población para beneficiar a otra o perjudicar a otra. Fíjense que este principio de generalidad es de alguna manera también una aplicación del principio de igualdad. Bien, hemos mirado acá las 3 o 4 cuestiones que son fundamentales con respecto a la materia tributaria. En primer término, ¿cuáles son, si vamos de atrás para adelante, las bases o principios constitucionales de la tributación? Estos 4 principios de legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y generalidad. Después nos detuvimos en la cuestión de cómo se distribuyen el poder tributario entre el Estado federal y las provincias. Y acá hay 2 preguntas que ustedes tienen que poder responder. ¿Qué facultades tienen la nación y las provincias en materia de impuestos? ¿Y cómo es el sistema de coparticipación para coordinar estas facultades concurrentes que aparecen? Y la primera cuestión que trabajamos es cuáles son los recursos que integran el Tesoro Nacional, esa enunciación de la que estuvimos hablando. Espero entonces que este video les haya servido a quienes hayan decidido mirarlo para entender un poco más la cuestión. Les agradezco la atención a los que llegaron hasta acá y ahora a estudiar y a continuar con los otros 2 tramos de la clase.